Capítulo 9. Instalarse. Ya estoy de vuelta. Koru entró y vio a Guren sentado en la sala de estar, todavía atrapado en algún tipo de papeleo. Levantó la vista por una fracción de segundo antes de volver a concentrarse en su trabajo, simplemente agitando la mano y dando un breve bienvenido de nuevo. En cambio, solo entonces lo miró 2 veces, mirando a Koru con los ojos muy abiertos, quien lo miró tímidamente. Koru-san, ¿estabas afuera? Koru pudo distinguir un pequeño matiz de pánico y preocupación, no por Koru sino por lo que pudo haber sucedido afuera, en la voz del otro hombre, y se frotó la nuca en tono de disculpa. En realidad no lo sentía, pero solo esperaba que Guren no sufriera ninguna consecuencia cuando se fuera por su propia voluntad. Bien, lo siento, salí a dar un paseo rápido para aclarar mi mente, ¿sabes? Cuando Guren no parecía en lo más mínimo tranquilo, rápidamente añadió: no hice nada, puedes preguntarle a mis sombras. Aparentemente eso fue lo incorrecto que dijo, porque podría hacer que los Anbu afuera se pusieran ligeramente tensos e intentar enmascarar su chakra aún más que antes, mientras Guren se ponía rígido ligeramente. Bien, técnicamente no debería saber nada de eso. O bien, el aislamiento realmente no le ayudó a mantener conversaciones. Necesitaría mucha práctica para no hacer que el aire a su alrededor fuera incómodo. Hubo un silencio un poco más tenso antes de que Koru cediera y suspirara, sacando una silla para sentarse junto a Guren. Si alguien piensa que hiciste mal tu trabajo de niñera, échame la culpa y di que lo reservé. De esa manera no te meterás en problemas, ¿de acuerdo? La expresión previamente preocupada de Guren se transformó en una de sorpresa mientras miraba a Koru, sin estar seguro de haber escuchado eso correctamente. ¿Qué? Échame la culpa a mí, repitió Koru, completamente indiferente. No le importaría que lo culparan por ello, pero Koru no quería probar qué tan malas serían las consecuencias para Guren si descubrieran que el Jonin dejó a su cargo asignado, a quien se suponía debía vigilar especialmente bien debido a la guerra, desatendida. Entonces preferiría asumir la culpa en su lugar, ya que en cierto modo fue culpa suya. Guren parecía tener problemas para responder eso, así que Koru simplemente lo ignoró y se inclinó sobre la mesa para mirar el pergamino en el que Guren estaba trabajando. ¿Qué es esto? Saliendo de su aturdimiento, Guren miró el pergamino, el cansancio inmediato y tal vez la desesperación colorearon sus rasgos, y decidió no abordar el tema de quién tiene la culpa por ahora. Su atención volvió al sello en el que estaba trabajando antes de que Koru saliera de la casa. Una trampa que encontramos en territorio enemigo. Me pidieron que intentara encontrar la fórmula para contrarrestarlo. El hombre explicó mientras Koru dejaba que sus ojos vagaran por el pergamino de papel. El sello era fácil de cifrar para él, pero quien lo hizo definitivamente tenía talento para ello. Alguien que no fuera propenso a sellar sin duda tendría problemas para leer este tipo de sello avanzado. No era algo que se usara a menudo como trampa, ya que el riesgo de que resultara contraproducente podía ser alto, pero Koru podía ver de dónde venía la idea. ¿Eres un maestro de focas? Koru no pudo evitar preguntar. Recordaba al hijo de Guren, aunque todavía no estaba seguro de si Genma era hijo o sobrino de Guren, además era bueno con focas y trampas. Los usó, junto con su senbon, principalmente para técnicas de asesinato. Guren negó con la cabeza. No, soy un especialista en trampas, así que realmente eran similares, pero cualquier otro sello realmente no tiene sentido para mí. Las barreras y todo eso son algo que no puedo manejar. Su ceño se hizo más profundo mientras continuaba mirando el pergamino, tratando de entender qué decía exactamente. Koru le lanzó una rápida mirada a Guren. ¿Quieres que intente ayudar? Me gusta decir que soy bastante decente cuando se trata de focas. Guren resopló y se reclinó en su silla con una mirada divertida en su rostro, permitiendo a Koru verlo mejor, agitando su mano perezosamente en la dirección de los pergaminos. Adelante, reflexionó, puedes intentarlo si quieres, pero estas cosas son casi imposibles de leer. Sonaba un poco frustrado, pero también como si no creyera que Koru supiera lo que estaba haciendo. Sin embargo, Koru solo sonrió y se inclinó hacia adelante, indicándole a Guren que hiciera lo mismo para que ambos pudieran trabajar juntos. Creo que puedo arreglármelas. Aquí, ¿ves? Señaló el contorno del sello, solo lanzando una rápida mirada a Guren para ver si el hombre estaba prestando atención antes de continuar. Guren, a pesar de la mirada indiferente en sus ojos, estaba muy atento. Koru pudo ver la forma en que sus dedos se flexionaron un poco, probablemente queriendo tomar notas de lo que fuera a decir. ¿Un tomador de notas? Le prestaré mis notas para trampas si lo recuerdo la próxima vez.
Volvió a dirigir su atención al papel y comenzó a explicar. Esto significa que el sello está configurado para reaccionar ante shinobi que tienen un elemento fuego o agua como afinidad principal. Ambos son bastante comunes aquí en Konoha. No representa una amenaza para los shinobi de Iwagakure, ya que la mayoría tiene la tierra o, en raras ocasiones, el viento como su principal afinidad. Koru explicó lentamente, entrando en su modo de sermón. A su lado, el shinobi de Konoha no pudo ocultar su sorpresa ante la explicación, no el hecho de que definitivamente estaba interesado en lo que Koru estaba diciendo. Estaba claro que o había pasado por alto los kanji de fuego y agua, o no podía ubicarlos en su contexto. Koru no lo culparía si no pudiera, solo había visto este tipo de trampas durante la Cuarta Guerra Shinobi unas pocas veces desde Iwa. Esta parte de aquí, señaló un poco más abajo, es un componente paralizante. No se usa a menudo de esta manera, ya que es mayoritariamente inestable, pero de alguna manera lograron mejorarlo para que dure más y funcione de manera más efectiva. Puedes desmantelarlo fácilmente enviando chakra de viento o tierra a través de él, o sobrecargar el sello con la mayor cantidad de chakra posible, aunque la mayoría de las personas se desmayarían por agotamiento debido a esto. Lightning también funcionaría, pero sería un poco más difícil de gestionar. Sin duda es una creación muy complicada. Yo solo lo he visto unas cuantas veces. El Jonin a su lado parecía estupefacto. La explicación era simple y fácil de entender, pero él no logró descifrarla por sí mismo. Koru pudo ver la forma en que el hombre se animó y sacó algunos papeles más de toda la pila que habían encontrado en la mesa. Algunos de los papeles eran documentos, otros eran informes y trampas quemadas. Al parecer, Guren era responsable de parte del papeleo en su experiencia. Koru se sintió feliz de no haber sido obligado a sentarse en la mesa durante horas y hacer esto, excepto cuando eligió hacerlo voluntariamente. ¿Puedes echarles un vistazo a estos también? El moreno colocó otro pergamino sobre él y lo cambió por el primer sello trampa, anotando rápidamente lo que dijo Koru. Encogiéndose de hombros, Koru recogió el papel. Seguro. Incluso te lo escribiré mientras trabajas en los demás trabajos. Déjame los sellos a mí. Guren le lanzó una mirada algo sorprendida pero agradecida, y rápidamente comenzó a profundizar en su trabajo, seguido por Koru, quien hizo lo mismo. Los dos shinobi se sentaron en silencio, solo se podía escuchar el susurro de los papeles y el raspado de los bolígrafos. El ambiente era tranquilo, a diferencia de otras veces en las que Koru tenía que trabajar. Sabía que vidas podrían depender de esto, al igual que durante su guerra, pero aún así parecía mucho más pacífico que eso. Era como trabajar con un colega, tomando té juntos mientras cada uno hacía lo suyo. El silencio no era presionante ni incómodo, a diferencia de lo que Koru había esperado que fuera. Al final, esto parecía mucho más relajante que cuando Koru decidió salir. Tal vez debería haberse sentado antes con su compañero de cuarto, o tal vez todavía glorificar a su niñera. Definitivamente lo ayudó a dejar de pensar en las muchas cosas que aún tendría que revisar de su lista si quería evitar el fin del mundo. Ninguno de los dos pareció darse cuenta a medida que pasaban las horas y el cielo afuera comenzaba a teñirse de azul a rojo. A ninguno de los dos les importó tampoco cuando el tiempo empezó a pasar mucho más rápido de lo que parecían y de alguna manera terminaron permaneciendo despiertos hasta altas horas de la noche. Solo cuando Guren se tomó un descanso para hacer crujir sus articulaciones y echar un rápido vistazo al reloj, el grito de sorpresa que dejó escapar hizo que Koru levantara la vista también. «Son las 3 de la mañana», murmuró Koru, un poco sorprendido. Guren tarareó y se levantó, comenzando a tomar los papeles esparcidos. No me di cuenta de que se estaba haciendo tan tarde. Pido disculpas por mantenerte despierto así. Koru se rió a carcajadas, sorprendiendo al Jonin. Había esperado que el rubio estuviera enojado por haber sido abandonado con una carga de trabajo, ya que el hombre simplemente no parecía una persona de escritorio, pero en cambio, Koru parecía bastante divertido. «Oh, no, necesito agradecerte por esto». Guren levantó una ceja, pero Koru simplemente continuó. «Esto me ayudó a distraerme de algunas cosas. Mejor que mi intento furtivo de intentar tomar aire fresco». Comenzaron a formarse preguntas en la mente de Guren sobre qué podría haber mantenido ocupado al hombre, pero sabía que incluso si preguntaba, no importaba cuán abierta pareciera Koru, era un shinobi extranjero. No respondería simplemente porque Guren se lo pidió, y el Jonin podía respetar eso. Los dejó a un lado por ahora para quejarse ligeramente molesto. Difícilmente llamaría a eso un intento. Lo lograste con gran éxito.
Sí, que Koru escapara sin que él se diera cuenta fue un puñetazo a su orgullo. No era un sensor, por supuesto, pero al menos habría esperado sentir al hombre que pasaba junto a él. Al final, eso demostró lo hábil que era Koru. Koru se puso avergonzado. Lo siento, sonrió, mientras se frotaba la nuca a modo de disculpa. Guren solo se encogió de hombros, no era alguien que guarda rencor por mucho tiempo, y terminó de recoger los papeles. Me iré ahora entonces. Nos vemos mañana, Koru-san. Salió de la habitación, dejando a Koru sentado a la mesa. Justo cuando parecía que había abandonado completamente la habitación, se dio la vuelta por última vez con una expresión un poco amarga y también exasperada en su rostro. Además, por favor no intentes irte de nuevo. Será un alfiler intentar buscarte. Koru no pudo evitar la forma en que su rostro se dividió en una amplia y arrogante sonrisa, despidiéndolo. No necesitas preocuparte, Guren-san, no quiero que tus Anbu hagan más escándalo del necesario y te asusté lo suficiente. Solo vete a dormir, yo también lo haré. Recibió un resoplido divertido a cambio y un último saludo, antes de escuchar el clic de la puerta al cerrarse. Koru se reclinó en su silla, doblándose la espalda y el cuello por estar sentado en la misma posición durante demasiado tiempo. Uno pensaría que estaría acostumbrado a quedarme sentado así después del entrenamiento sabio, pero esta silla es incómoda. Kurama sonrió ante el sufrimiento de su cachorro y apoyó su cabeza en sus patas delanteras. Solo descansa, mocoso. No podemos hacer nada por ahora. Aunque Kurama tenía razón, Koru frunció el ceño y lentamente cerró los ojos, dejando que una ola de alivio y tranquilidad lo invadiera. Kurama lo mantendría a salvo. ¿Estás seguro de que debería ir contigo? Koru miró alrededor de la torre del Hokage, un poco incómodo. Si bien las miradas nunca le han molestado mucho desde que se acostumbró a ellas durante su infancia, ser observado por un grupo de shinobi paranoicos a tu alrededor, listos para intentar perforarte con sus armas en cualquier momento era un poco molesto. Ni siquiera quiso hacer ningún daño y la cantidad de sospecha e incluso alguna intención asesina que se filtró hacia él, amplificada por su sensación emocional, realmente le dio tiempo para pensar en lo paranoica que estaba Konoha durante este tiempo. No podía culparlos por ser cuidadosos, pero tampoco disfrutaba ser el receptor de esas miradas. Necesito cuidarte de todos modos, admitió Guren, sabiendo que no serviría de nada intentar decirle a Koru que no, que esto no era solo una misión de observación. Él lo sabía de todos modos, así que no tenía sentido ocultar la falta de confianza. Además, tú también trabajaste en esto, es razonable que vengas conmigo para entregárselo a Hokage-sama. Koru definitivamente no pasó por alto la pizca de picardía en los ojos de Guren, lo que significaba que estaba disfrutando que Koru se sintiera incómodo. Bastardo astuto. Guren llamó a la puerta y entró después de escuchar un ahogado entra. Desde el otro lado. La puerta se abrió y ambos hombres entraron, siendo recibidos con la vista de Hiruzen sentado en su escritorio, fumando su pipa. La vista le resultó muy familiar a Koru, pero no dejó que se notara nada de su malestar. Si tuviera este tipo de reacción cada vez que tuviera que enfrentarse a Hiruzen, nunca llegaría a ninguna parte. Reprimir esos pensamientos podría no ser la forma más saludable de lidiar con ellos, pero su Kakashi también lo había hecho y resultó mayoritariamente bien. Shiranui-san, Koru-san, no los esperaba aquí tan temprano en la mañana. ¿Pasa algo? Koru tenía la sensación de que con la forma en que miraba a su Jonin de arriba a abajo, así como la forma en que buscaba restricciones sobre Koru, el Hokage asumió que Koru había hecho algo. Sus ojos parecieron fríos y duros durante unos segundos antes de relajarse un poco más. Ambos hombres hicieron una reverencia. Es bueno verte de nuevo, Hokage-sama, dijo Koru. Guren y él se enderezaron antes de que Guren caminara hacia la mesa y colocara los pergaminos sobre ella. Estamos aquí para cumplir la tarea que me diste, Hokage-sama. El anciano levantó una ceja, aparentemente sin entender de qué se trataba, pero una vez que miró los pergaminos una mirada de agradable sorpresa cruzó sus rasgos. Fue apenas, pero Koru había pasado suficiente tiempo a su alrededor para saber cómo interpretar sus expresiones. ¿Estos son los sellos de Iwagakure? Su voz transmitía incertidumbre, como si todavía no estuviera muy seguro de si esto sucedió o no. Guren asintió en respuesta. Sí, señor Hokage. Hubo unos momentos de silencio donde ninguno dijo nada. Se rompió cuando Hiruzen volvió a mirar hacia arriba, reflexionando. Esperaba que tardaras más que eso, Shiranui-san. Ciertamente no dudo de tus habilidades, pero estos sellos eran más complejos de lo que tuviste que lidiar hasta ahora.
Guren volvió a inclinarse ligeramente. Habría tardado más si no fuera por Koro-san o Kage-sama. Las focas son su campo de especialización, por lo que se ofreció a echarme una mano, permitiéndonos a ambos terminar temprano. Si Hiruzen estaba sorprendido, no lo demostró. No mucho. Hubo una leve mirada hacia Koru, pero por lo demás nada que indicara sorpresa de ninguna forma. Lo más probable es que lo esperara si Koru pensara en ello, ya que era un Uzumaki, famoso y temido por sus habilidades de sellado. ¿Eres competente sellando, Koro-san? Koru mantuvo contacto visual directo con el hombre y asintió. Sí, señor Hokage. Me gusta pensar que soy bastante hábil en lo que respecta al Furuinjutsu. Aunque supongo que haber visto este tipo de focas antes me facilitó muchas cosas. Le resultaba difícil hablar formalmente así. Había pasado un tiempo desde que tuvo que hacer un informe formal a alguien, ya que fue él quien durante la guerra los recibió. Por muy bueno que sea con las palabras, hablar de manera formal le resultaba difícil, incluso después de que Kakashi había intentado inculcarlo en su cabeza durante días. Esto pareció haber despertado el interés del Hokage, ya que se inclinó más hacia adelante. ¿Te has encontrado con ellos antes? ¿Estas focas? Sí, señor Hokage. Una vez conocí a un maestro de Fuinjutsu de Iwagakure. Él y yo hemos hablado mucho sobre los sellos que usaba y recordé algunas de las cosas que me dijo. Tuve que resolver el resto por mí mismo. Eso era cierto. Conocía a muchos maestros de focas, ninguno tan bueno como Jiraiya o él, pero aún así eran maestros de focas de sus respectivas tierras y aldeas. También era cierto que no recordaba todo lo que el hombre le había contado una vez sobre aquellas focas. No había manera de que pudiera recordar una conversación así hace años, cuando estaba librando una guerra. A Koru le gusta pensar que esa había sido una de sus prioridades más abajo en la lista. Ya veo, fue la respuesta de Hiruzen, no esperaba menos de un Uzumaki. A juzgar por el pequeño estremecimiento de sorpresa proveniente de Guren, aparentemente se había olvidado de mencionar ese pequeño detalle. Oh, bueno, no es como si cualquier Uzumaki andara exhibiéndolo. Ante la mirada de leve traición y confusión que Guren le envió, simplemente se encogió de hombros y le dijo que lo sentía. De todos modos, no serviría de mucho. Si eso es todo, estás despedido. El Hokage le lanzó una última mirada que Koru no pudo distinguir del todo, pero Guren ya estaba haciendo una reverencia y preparándose para irse, así que rápidamente se levantó. En realidad, Hokage-sama, ambas cabezas se volvieron hacia él, cada una con expresiones que variaban según la pregunta. Creo que no habíamos establecido cuánto se me permite moverme en la aldea. Con Guren-san, por supuesto, agregó rápidamente cuando sintió que los Anbu a su alrededor se enojaban un poco nuevamente por el truco que hizo el día anterior. Eran realmente insistentes en guardar ese rencor, notó Koru, más persistente que cuando Anbu tuvo que cuidarlo cuando todavía era un niño en su mundo. Me encantaría echar un vistazo a la aldea y tal vez hacer una visita a Obito-kun, Yasashi-san y Yami-san, ya que nos conocimos durante el tiempo que viajamos juntos. Los rasgos del Hokage se endurecieron un poco ante eso. Pareció contemplar si sería una buena idea dejarlo correr por el pueblo con o sin un guía. Koru era bueno para el sigilo y para que lo pasaran por alto cuando quería, el informe de ayer del molesto Anbu se lo dijo. La única razón por la que no había dado un paso al frente todavía era el hecho de que no hubo ningún daño real durante el tiempo que estuvo fuera y realmente parecía como si Koru solo quisiera dar un paseo. Dejarlo vagar por el pueblo con un guardia parecía seguro, pero no sabían el alcance de sus habilidades. También el hecho de que quería visitar a los shinobi de su aldea. Hiruzen se volvió para mirar a Guren, quien parecía un poco sorprendido de que se dirigieran a él, ya que era él quien en realidad tenía que vigilar a su invitado. Si Guren estaba seguro de poder manejarlo, Hiruzen lo permitiría. Koru esperó pacientemente, viendo la conversación silenciosa entre los dos. Una leve sensación de triunfo pasó a través de él cuando Guren asintió casi imperceptiblemente con la cabeza, inclinándose. Estaba bien. Hiruzen lo reconoció y suspiró. Muy bien, Koru-san. Se te permitirá moverte libremente por la aldea, con la seguridad de que Shiranui-san u otro guardia asignado esté a tu lado. Koru fue a agradecerle, pero la expresión del Hokage se oscureció un poco, haciéndolo contenerse solo un segundo más. Parecía que quería dejar salir su autoridad, dejando que un poco de intención asesina se filtrara a través de su chakra. Si alguno de ellos notó que esto dejó a Koru imperturbable, nadie lo mencionó. Sin embargo, si pasas la línea, enfrentarás consecuencias. Koru necesitó reprimir una sonrisa con todas sus fuerzas y tuvo que decirle a Kurama que dejara de reírse mentalmente.
El hecho de que Jiji, como a menudo lo había apodado, estaba tratando de intimidarlo con un poco de intención asesina cuando literalmente peleó una guerra contra un ejército de no muertos, una organización malvada capaz de apoderarse del mundo y una diosa del chakra literal, fue hilarante. Un poco. Por el amor de Sage, Kurama, cállate. Por supuesto, Okage-sama inclinó la cabeza, esperando que su flequillo lograra cubrir la diversión clara en sus ojos. En ese momento se sentía tan intimidado como si un pequeño y vengativo Sasuke Uchiha lo estuviera mirando. En absoluto, eso significa. El Hokage pareció mirarlo fijamente por un momento más, su intención asesina disminuyó, antes de continuar fumando en su pipa. Usted está despedido. Sí, repitieron a coro tanto Guren como Koro antes de salir de la habitación. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, Koro sonrió. Parece que acabo de recibir una amenaza de muerte de Sandaime Okage-sama. Me preguntaba cuánto tiempo tomaría en realidad. Guren, sin embargo, en realidad no estaba escuchando, sino que lo miró fijamente con una ceja levantada. ¿Uzumaki? La sonrisa del rubio se transformó en una sonrisa tímida y levantó ligeramente el hombro en señal de disculpa. Yo olvidé mencionarlo. Guren ni siquiera pareció creerlo por un segundo, pero lo dejó pasar para hacer otro comentario. Aunque no te pareces a uno en absoluto. Koro no se ofendió. Simplemente se encogió de hombros mientras los dos continuaban su caminata fuera de la torre Hokage. Obtuve los genes de papá. Él era comerciante, mamá era de Uzushio. Así que soy básicamente un mestizo, pero no menos Uzumaki. La mirada en el rostro de Guren era un poco distante para él, como si estuviera pensando en algo. Koro captó las pequeñas miradas que le enviaba a sus bigotes y a sus ojos, como si estuviera tratando de distinguir una imagen. No era difícil adivinar que actualmente estaba pensando en el único otro Uzumaki en la aldea, pero Koro no le dio tiempo para sacar más conclusiones. ¿Quieres ir a visitar a algunos niños?